El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 7. Eusebio. Pedro estaba en casa, pero de ningún modo estaba a salvo, como no lo estaba ningún hombre joven y saludable. En Alemania, las fábricas de municiones estaban desesperadas por falta de obreros. Sin aviso, los soldados rodeaban de repente un grupo de edificios y hacían una barrida, conduciendo a todos los varones que se hallaban entre las edades de 16 y 30 años hasta camiones de transporte. Este método de búsqueda y captura relámpago fue denominado la razzia, y toda familia donde había hombres jóvenes vivía en constante temor de ella. Flip y Nolly habían reacondicionado su cocina de modo que les proveyera un escondrijo de emergencia apenas comenzaron las razzias. Debajo del piso de la cocina había un pequeño sótano para guardar papas. Ellos agrandaron la puerta de trampa que daba paso al subterráneo, pusieron una gran alfombra sobre ella y encima pusieron la mesa de la cocina. Después del trabajo del señor Smith en la casa solariega, comprendí que este hoyo bajo el piso de la cocina era un refugio totalmente inadecuado. De partida, estaba demasiado bajo en la mesa, y probablemente el señor Smith diría, el primer lugar que ellos mirarían. Sin embargo, su finalidad no era soportar una búsqueda sostenida por parte de gente adiestrada, sino una acción rápida ejecutada por soldados, un lugar para ocultarse por una media hora. Y para eso, pensé, probablemente era suficiente. La razzia llegó a aquella tranquila calle residencial de casas gemelas cuando celebrábamos el cumpleaños de Flip. Papá, Betsy y yo habíamos llegado temprano con un paquete de 125 gramos de genuino té inglés procedente de la casa de Pickwick. Nolly, Annalise y las dos hijas mayores no habían vuelto aún cuando llegamos. Uno de los almacenes de departamentos había anunciado la llegada de un cargamento de zapatos de hombre, y Nolly había decidido conseguir un par para Flip, aunque tenga que hacer cola todo el día. Nos hallábamos charlando en la cocina con Coqui, Catherine, cuando de repente entraron a la carrera a la habitación Pedro y su hermano mayor Roberto. Sus rostros estaban pálidos. «Soldados, rápido, están 2 puertas más allá y vienen en esta dirección». Retiraron la mesa de un tirón, quitaron la alfombra y abrieron prestamente la puerta trampa. Roberto se introdujo primero, tendiéndose en el suelo, y luego Pedro se dejó caer encima de él. Cerramos de nuevo la puerta, extendimos la alfombra sobre ella y retomamos la mesa a su lugar. Con manos trémulas, Betsy, Coqui y yo extendimos un largo mantel sobre ella y comenzamos a colocar 5 lugares para el té. Se oyó un ruido en el vestíbulo al abrirse la puerta con violencia y un ruido algo menor al dejar caer Coqui una taza de té. 2 alemanes uniformados se abalanzaron a la cocina, apuntando con sus rifles. «Quédense donde están. No se muevan». Escuchamos el ruido de botas subiendo las escaleras. Los soldados echaron una ojeada con disgusto a esta habitación llena de mujeres y un anciano. Si hubiesen observado con mayor detenimiento a Catherine, ella seguramente se habría traicionado. Su rostro era una máscara de terror. Pero ellos tenían otras cosas en sus mentes. «¿Dónde están sus hombres?», preguntó a Coqui el soldado más bajo en un holandés tosco y fuertemente acentuado. «Estas son mis tías», dijo ella, «y este es mi abuelo. Mi padre está en su escuela y mi madre anda de compras y...» «No te he preguntado por toda la tribu», explotó el hombre en alemán, luego en holandés. «¿Dónde están tus hermanos?». Coqui lo miró un segundo, luego bajó los ojos.
Mi corazón se detuvo. Yo sabía cómo había enseñado Noli a sus hijos, pero seguro que ahora, con mayor razón que nunca, una mentira sería permisible. ¿Tienes hermanos?, volvió a pensar el oficial. Sí, dijo Coqui suavemente. Tenemos 3. ¿Qué edad tienen? 21, 19 y 18. Escuchábamos el sonido de puertas abriéndose y cerrándose arriba y el ruido que hacían los muebles al ser retirados de las paredes. ¿Dónde se encuentran ellos ahora?, insistió el soldado. Coqui se agachó y comenzó a recoger los trozos de la taza que se había quebrado. El hombre la levantó de un tirón. ¿Dónde están tus hermanos? El mayor está en la escuela teológica. La mayoría de las noches no llega a casa porque... ¿Y qué me dice de los otros 2? Coqui no vaciló un instante. Bueno, están debajo de la mesa, indicándonos con un movimiento de su rifle que nos retiráramos de la mesa. El soldado cogió una de las esquinas del mantel. Obedeciendo una señal suya, el hombre más alto se agachó con el rifle amartillado. Luego soltó el mantel. Por fin la tensión contenida reventó. Coqui rompió en espasmos de risa histérica. Los soldados se dieron vuelta. ¿Se estaba riendo de ellos esta niña? No. No nos tomes por imbéciles, expresó el más bajo con furia. Salió traqueando de la habitación y minutos más tarde el piquete completo se había ido. Pero infortunadamente, no sin que antes el soldado silencioso hubiese registrado y se hubiese apoderado de nuestro precioso paquete de té. Esa noche tuvimos una extraña comida de fiesta, pues después de una acción de gracias hondamente sentida, llegamos a tener lo que más se asemejaba a una fuerte discusión que jamás había tenido nuestra tan unida familia. No le apoyaba a Coqui, insistiendo que ella hubiera respondido de la misma manera. Dios honra con protección perfecta a los que dicen la verdad. Pedro y Roberto, desde el punto de vista de la puerta trampa, no estaban tan seguros, y yo tampoco lo estaba. Yo jamás había tenido la valentía de Noli, no, ni tampoco su fe, pero yo podía detectar cierta sinrazón. Y no es lógico decir la verdad y practicar el engaño. ¿Qué me dicen de los papeles falsos de Annalise y del uniforme de sirvienta que lleva Catherine? Pon guarda mi boca, oh Jehová, recitó Noli. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141. Terminó triunfante. Conforme. ¿Pero qué me dice respecto de la radio? Tuve que mentir con mis labios para conservarla. Y sin embargo, estoy seguro que todo lo que salió de tus labios, Corry, fue dicho en amor. La voz de papá me reprochó bondadosamente por el rubor de mi rostro. Amor. ¿Cómo manifestarlo? ¿Cómo podía Dios mismo manifestar la verdad y el amor al mismo tiempo en un mundo como este? Muriendo. La respuesta se me presentó con mayor fuerza y convicción que jamás antes de aquella noche. La forma de una cruz grabada sobre la historia del mundo. Se estaba haciendo más y más difícil hallar hogares seguros en el campo para las decenas de judíos que estaban pasando por nuestra estación subterránea a comienzos de 1943. Aún con tarjetas de racionamiento y documentos falsificados, no había lugares suficientes para todos ellos. Sabíamos que tarde o temprano tendríamos que comenzar ocultando gente aquí en la ciudad. Fue triste tener que comenzar con los más apreciados. Sucedió en medio de una mañana muy atareada en el negocio de Betsy,
se deslizó por la puerta del taller. «Harry y Cato están aquí», dijo ella. Estábamos sorprendidos. Harry nunca había venido a la casa solariega durante el día porque temía que su estrella amarilla pudiera hacernos sentir desconcierto. Papá y yo subimos a prisa las escaleras detrás de Betsy. Harry de Fries relató la historia con la que ya estábamos familiarizados. La visita la noche anterior de un traidor de la Liga Nacional Socialista. El anuncio de que el negocio estaba confiscado. ¿Qué les importaba si Harry era cristiano? Cualquier judío podría convertirse para evitar dificultades, dijo el agente de la LNS. Y esa mañana se había oficializado la acción mediante la presentación de un alemán uniformado. La tienda estaba cerrada e interés de la seguridad nacional. Pero si yo constituyo un riesgo para la seguridad, dijo el pobre Harry, con seguridad que ellos no se van a conformar simplemente con apoderarse de mi negocio. Indudablemente Harry tenía razón, pero precisamente entonces no había espacio disponible en las afueras de la ciudad. Efectivamente, la única dirección que teníamos disponible dentro del movimiento clandestino en el momento era el hogar de una mujer llamada de Burr, a menos de 4 cuadras de nuestra casa. Aquella tarde llamé a la puerta de la señora de Burr. Ella era una mujer gorda vestida con un traje de algodón azul y con zapatillas de levantarse. Nosotros habíamos suplido a la señora de Burr con tarjetas de racionamiento y habíamos hecho con ella un acuerdo de ayuda de emergencia. Ella me mostró los dormitorios que tenía instalados en su altillo. 18 judíos estaban alojando allí, la mayoría de ellos con poco más de 20 años. Han estado enjaulados demasiado tiempo, dijo ella. Cantan y bailan y hacen toda clase de ruidos. Si usted piensa que una pareja más es demasiado, no, ¿cómo podría rechazarlos? Tráigalos esta noche, nos arreglaremos. De este modo fue como Harry y Cato comenzaron su vida en casa de la señora de Burr, viviendo en uno de los estrechos dormitorios del altillo. Betsy iba todos los días llevándole pan hecho en casa, un poco de té, una rebanada de salchicha. Pero la principal preocupación de Betsy no era por causa de la moral de Harry y Cato, sino por las vidas de ellos. Están en peligro, ustedes lo saben, nos dijo ella a papá y a mí. Es cierto que estos jóvenes están en plena efervescencia. Esta tarde estaban haciendo un ruido tal que yo podía oírlos abajo en la calle. Había otras cosas de qué preocuparse durante aquel crudo y gris invierno. Aun cuando había poca nieve, el frío hizo una temprana aparición y se quedó hasta tarde, y el combustible escaseaba. Por todas partes en las plazas y a lo largo de los canales comenzaron a desaparecer los árboles, pues la gente los cortaba para encender sus cocinas y estufas. Las habitaciones húmedas y sin calefacción mostraban en mayor grado su dureza con los niñitos y los ancianos. Una mañana, Christoffel no apareció a la hora de la lectura bíblica en el comedor, ni más tarde en el taller. La mujer que le arrendaba lo halló muerto en su cama. El agua de su lavatorio estaba congelada. Sepultamos al anciano relojero vestido con sus espléndidos traje y chaleco que había usado para la fiesta del centenario hacía 6 años, y en circunstancias tan diferentes. La primavera llegó lentamente. Celebramos mis 51 años con una fiestecita
en el lugar donde se hospedaba la familia de Fries. Una semana más tarde, el 22 de abril, Cato llegó sola a la casa solariega. Una vez que estuvo dentro, rompió a llorar. Esos jóvenes insensatos se volvieron locos. Anoche 8 de ellos abandonaron la casa. Naturalmente, los detuvieron y arrestaron. Estos muchachos ni se habían molestado en afeitarse las patillas. La Gestapo no tuvo dificultad en conseguir de ellos la información que querían. La casa había sido allanada, dijo ella, a las 4 aquella mañana. Soltaron a Cato cuando descubrieron que no era judía, pero todos los demás, Harry y la señora de Burgh también. Oh, ¿qué será de ellos? Durante los 3 días siguientes, Cato estuvo en la comisaría de Haarlem desde la mañana temprano hasta el toque de queda, molestando a los holandeses y a los alemanes por igual para que la dejaran ver a su esposo. Cuando ellos la expulsaron del recinto, ella cruzó la calle y quedó esperando en silencio en la vereda. El viernes, precisamente antes de que cerráramos al mediodía y estando el negocio muy concurrido, un policía empujó la puerta de calle, vaciló un momento y luego siguió de largo hasta la habitación de más atrás. Era Rolf Van Fleet, el mismo oficial que había estado en el negocio cuando nos trajeron nuestra primera partida de tarjetas de racionamiento. Se quitó su gorra y de nuevo fijé mi atención en su cabello rubio sorprendente. Este reloj todavía no anda bien, dijo Rolf. Se quitó su reloj pulsera, lo colocó sobre mi banca de trabajo y se inclinó hacia adelante. ¿Estaba haciendo algo? Hice todo lo que pude para escuchar. Harry de Vries será llevado a Ámsterdam mañana. Si desean verle, vengan esta tarde a las 3 en punto. Luego añadió, ¿ve? La manecilla del secundero todavía tiende a adelantarse al llegar a la parte superior. Aquella tarde, a las 3, Cato y yo cruzamos las puertas dobles y amplias de la comisaría. El policía que estaba de guardia era el mismo Rolf. Vengan conmigo, dijo ásperamente. Nos condujo a través de una puerta y a lo largo de un corredor con el cielo raso muy alto. Al llegar frente a una puerta metálica cerrada se detuvo. Esperen aquí, dijo Rolf. Alguien abrió la puerta por el otro lado y Rolf pasó solo. Estuvo dentro varios minutos. Luego se abrió la puerta de nuevo y nos hallamos cara a cara con Harry. Rolf permaneció apartado cuando Harry abrazó a Cato. Tienen solo unos pocos segundos, susurró Rolf. Ellos se separaron mirándose a los ojos. Lo siento, dijo Rolf. Él tendrá que volver a su celda. Harry besó a su esposa, luego tomó mi mano y la estrechó solemnemente. Las lágrimas inundaban nuestros ojos. Harry habló por primera vez. Usaré este lugar, cualquiera sea el lugar donde nos lleven, dijo él. Será mi plataforma para testificar de Jesús. Rolf tomó a Harry por el codo. Oraremos por usted muchas veces al día, Harry, exclamé cuando la puerta metálica se cerró de un golpe. Un instinto que no compartí con nadie me dijo que esta era la última vez que veríamos a nuestro amigo el Bulldog. Aquella noche sostuvimos una reunión para tratar acerca de Rolf. Betsy, yo y los muchachos y muchachas adolescentes que llegaban alrededor de una docena y que actuaban como mensajeros para esta clase de trabajo. Si Rolf había arriesgado su propia seguridad para informarnos sobre el traslado de Harry, tal vez él trabajaría con nosotros. Señor Jesús, dije en voz alta, esto podría significar un riesgo para todos nosotros y también para Rolf. Mientras aún estaba pronunciando las palabras, vino una sensación de seguridad respecto de este hombre.
Me pregunté por cuánto tiempo seríamos guiados por este don de ciencia. Encomendé a uno de nuestros muchachos más jóvenes que siguiera a Rolf hasta su casa al día siguiente, cuando saliera de su trabajo, y averiguara dónde vivía. A los muchachos mayores que estaban en edad de poder ser enrolados a la fuerza para el trabajo en las fábricas, los enviábamos ahora solamente después que oscurecía, y aún entonces vestidos a menudo como niñas. A la semana siguiente visité a Rolf en su casa. No tiene usted idea de lo mucho que significó para nosotros el ver a Harry. Le dije una vez que estuve segura en el interior. ¿Cómo podríamos corresponder a esta prueba de generosidad? Rolf pasó sus manos por su brillante cabello. La verdad es que hay un modo. La mujer que hace la limpieza en la cárcel tiene un hijo adolescente y ya en 2 ocasiones casi ha sido capturado. Ella está desesperada tratando de hallar otro lugar donde él pueda vivir. Tal vez yo pueda ayudarla, dije. ¿Cree usted que ella podría necesitar que repararan su reloj? Al día siguiente, Toos llegó hasta la puerta de la habitación de tía Jans, donde yo me hallaba conversando con 2 nuevos voluntarios para nuestro trabajo. Yo estaba dejando cada vez más las responsabilidades de la relojería sobre ella y papá, a medida que nuestra operación clandestina requería más tiempo. Allá abajo hay una mujercita de apariencia divertida, dijo Toos. Dice que su nombre es Nietzsche y que te diga que Rolf la mandó. Me entrevisté con Nietzsche en el comedor. La mano que estreché estaba encallecida y áspera debido a los años pasados restregando pisos. Un mechón de pelos crecía desde su barbilla. Entiendo, dije, que usted tiene un hijo del cual está muy orgullosa. Oh sí, el rostro de Nietzsche se iluminó cuando lo mencioné. Tomé el voluminoso reloj despertador que ella había traído. Venga mañana en la tarde por su reloj y es muy posible que le tenga buenas noticias. Esa noche escuchamos los informes de nuestros mensajeros. El invierno largo y cruel había abierto lugares en varias direcciones. Había un lugar en una granja cercana, pero el granjero había decidido cobrar por el riesgo que corría. Tendríamos que proveerle un estipendio en monedas de plata y no en papel moneda, además de una tarjeta de racionamiento adicional. No sucedía a menudo que un anfitrión exigiera dinero por sus servicios. Cuando alguien lo hacía, pagábamos con agrado. Cuando Nietzsche apareció a la mañana siguiente, yo tomé un billete pequeño de mi cartera y le arranqué una esquina. Esto es para su hijo, le dije. Esta noche él debe ir al Grafenstein en Brugge. Allí, junto al puente, hay un tronco de árbol cortado. Es de un árbol que cortaron durante el invierno pasado. Él tiene que esperar junto al tronco, mirando hacia el canal. Un hombre se le va a acercar y le va a preguntar si tiene cambio de un billete de banco. Su hijo debe tener a mano la esquina que le falta al billete y luego seguir a este hombre sin hacer preguntas. Betsy entró al comedor en momentos en que Nietzsche oprimía mi mano entre las suyas que parecían de papel de lija. Seré su deudora. De algún modo, algún día hallaré la forma de retribuirle. Betsy y yo intercambiamos sonrisas. ¿Cómo podía esta alma sencilla ayudar con la clase de ayuda que nosotros encarábamos? De este modo fue como la obra adquirió mayores proporciones. A medida que surgía una nueva necesidad, se hallaba también una nueva respuesta. Por ejemplo, por medio de Pickwick, conocimos al hombre de la central de cambio telefónico, cuyo departamento emitía las órdenes de conectar
y desconectar líneas. Mediante un pequeño cambio de alambres y algunos trucos con los números, pronto teníamos nuestros instrumentos en funcionamiento. Fue un día realmente grandioso cuando el viejo teléfono de pared, ubicado en el vestíbulo trasero, sonó alegremente por primera vez en 3 años. ¿Y de qué modo lo necesitábamos? Pues en el momento presente había 80 holandeses, mujeres ancianas y hombres de edad madura, junto a nuestros adolescentes trabajando en el movimiento clandestino de Dios, como a veces lo llamábamos en broma. La mayoría de estas personas nunca se veían unos a otros. Evitábamos lo más que podíamos los contactos personales, pero todos conocían la casa solariega. Era el cuartel general, el centro de un sistema en expansión, el mundo donde se cruzaban todos los hilos. Pero si el teléfono fue una bendición, significaba también un nuevo riesgo, lo mismo como lo era todo nuevo obrero y contacto. Ajustamos la campanilla del teléfono lo más suave posible, de modo que sonara lo suficiente para que pudiéramos oírla. Pero no teníamos seguridad alguna acerca de quién podía estar pasando por el vestíbulo cuando ésta sonara. Nos preguntábamos por esta razón por cuánto tiempo los ojos de los curiosos a uno y otro lado de la calle continuarían creyendo que una pequeña relojería tenía tanto trabajo como aparentaba. Era cierto que había demanda del trabajo de reparaciones. Muchos clientes legítimos todavía entraban y salían, pero también habían muchos otros que iban y venían, especialmente recién entrada la noche. El toque de queda era ahora a las 7 de la noche, lo que en primavera y verano dejaban tiempo de margen durante las noches para que nuestros obreros pudieran moverse legalmente por las calles. Era el 1 de junio de 1943 y faltaba 1 hora y media para el toque de queda, y yo me hallaba pensando de todo esto mientras permanecía sentada impaciente detrás de mi banca de trabajo. 6 obreros no regresaban aún y quedaban tantos asuntos pendientes antes de las 7. Una de esas cosas era que, siendo el primer día del mes, Federico Constra debía llegar con las nuevas tarjetas de racionamiento. Las 100 tarjetas que hacía un año atrás habían parecido una petición extravagante, ahora eran insuficientes para nuestras necesidades, y Federico era solo uno de nuestros proveedores en circunstancias que algunas de las tarjetas robadas provenían de lugares tan alejados como Delft. ¿Por cuánto tiempo podríamos seguir de este modo? Era una de las cosas que yo me preguntaba. ¿Por cuánto tiempo podríamos seguir contando con esta extraña protección? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la campanilla de la entrada lateral. Betsy y yo llegamos hasta allá al mismo tiempo. En el callejón estaba parada una judía joven que tenía en sus brazos un pequeño bulto envuelto en una frazada. Detrás de ella reconocí a uno de los médicos residentes del hospital de maternidad. El bebé, según nos dijo él en el vestíbulo, había nacido prematuramente. Él había dejado a la madre y a su hijo por un tiempo mayor que el permitido por cuanto ella no tenía otro lugar donde ir. Betsy tendió sus brazos para recibir al bebé y en ese momento Federico Constra abrió la puerta de la tienda. Vaciló por un momento al ver gente en el vestíbulo. Enseguida se volvió en forma aparatosa hacia el medidor que estaba en la pared. El joven médico, al ver a quien él tomó por un verdadero inspector de medidores, se puso tan blanco como su cuello. Yo anhelaba asegurar a ambos de la verdad de la situación, pero sabía que mientras menos
se conocieran unos a otros los miembros del grupo, habría una mayor seguridad para todos. El pobre médico se despidió apresuradamente, mientras que Betsy y yo subíamos con la madre y el bebé hasta el comedor y cerrábamos la puerta para dejar a Federico proseguir con su trabajo. Betsy sirvió un plato de sopa de la que ella había cocinado para la comida de un hueso muchas veces hervido. El bebé comenzó a llorar con un tono agudísimo. Yo le mecía en mis brazos mientras la madre comía. Aquí había un nuevo peligro, un fugitivo demasiado pequeño como para darse cuenta de lo inconveniente de hacer ruidos. Habíamos tenido muchos niños judíos por una noche, o por varias, en la casa solariega, y hasta los más pequeños habían desarrollado al pavoroso silencio de las cosas pequeñas perseguidas. Pero a las 2 semanas de vida a ese le faltaba descubrir todavía la hostilidad de su mundo. Necesitaríamos para ellos un lugar que estuviera apartado de todas las demás casas. Y a la mañana siguiente entró a la tienda la solución perfecta. Era un clérigo amigo nuestro, pastor de un pueblo pequeño en las afueras de Harlem, y su hogar estaba alejado de la calle, en el interior de un parque con árboles frondosos. «Buenos días, pastor», dije, mientras las piezas de mi rompecabezas parecían ajustarse en mi mente. «¿Podemos ayudarle?» Miré el reloj que él había traído para ser reparado. Requería un repuesto muy difícil de conseguir, pero por tratarse de usted, pastor, haremos lo mejor que podamos. Y ahora yo tengo algo que deseo confesarle. Los ojos del pastor se nublaron. ¿Confesar? Lo hice pasar por la puerta trasera del negocio y subir hasta el comedor. Le confieso que yo también estoy en busca de algo. El rostro del pastor se hallaba ahora contraído de preocupación. ¿Estaría usted dispuesto a llevar a su hogar a una madre judía y a su bebé? Es casi seguro que de otro modo serían arrestados. Aquel hombre palideció, dio un paso hacia atrás. Señorita Tembón, espero que usted no estará involucrada con este asunto ilegal de esconder y de encubrir personas. Es peligroso. Piensa en su padre y en su hermana. Ella nunca ha sido fuerte. Obedeciendo a un impulso, le dije al pastor que esperara y corrí escaleras arriba. Betsy había instalado a los recién llegados en la antigua habitación de Willem, que era la que estaba más alejada de las ventanas de la calle. Pedí permiso a la madre para tomar prestado al bebé. El pequeñuelo casi no pesaba nada en mis brazos. De vuelta en el comedor retiré la tela que cubría la cara del niño. Hubo un largo silencio. El hombre, inclinado hacia adelante, extendió su mano a pesar suyo para coger el puño diminuto que se curvaba sobre la frazada. Durante un momento observé cómo la compasión y el temor luchaban en su rostro. Luego se enderezó. No, definitivamente no. Podríamos perder nuestras vidas por causa de ese niño judío. Sin ser visto por ninguno de nosotros, papá había aparecido en el umbral. Dijo él: «Dame el niño, Corry». Papá estrechó al niño en sus brazos mientras sus barbas blancas le rozaban las mejillas, y miró aquella carita con ojos tan dulces e inocentes como los del mismo niño. Por fin él levantó su vista hacia el pastor. «Usted ha dicho que podríamos perder nuestras vidas por causa de este niño. Yo consideraría que ese sería el más grande honor que pudiera tener nuestra familia». El pastor se volvió vivamente sobre sus talones y salió de la habitación. De este modo fue como tuvimos que aceptar una mala solución para nuestro problema. En el límite de Harlem había una granja que ocultaba refugiados
por cortos periodos de tiempo. No era una buena ubicación, puesto que la Gestapo ya había estado por allí. Pero no había otro lugar disponible en aquellos momentos. 2 obreros se hicieron cargo de la mujer y del niño aquella tarde para conducirles hasta allí. Pocas semanas más tarde supimos que la granja había sido allanada. Cuando la Gestapo llegó al granero donde estaba escondida la mujer, no fue el bebé, sino la madre quien comenzó a dar gritos de histeria. Ella, el bebé y sus protectores, todos fueron apresados. Nunca supimos qué sucedió con ellos. Aun cuando no teníamos un amigo en la central telefónica, nunca podíamos estar seguros de que nuestra línea no estaba intervenida. Así fue como desarrollamos un sistema para transmitir nuestros mensajes clandestinos, codificados en términos de relojería. Tenemos aquí un reloj de mujer que necesita reparación, pero no puedo hallar una cuerda que se le acomode. ¿Sabe usted quién podrá tener una? Tenemos una mujer judía que necesita un lugar donde refugiarse y no podemos ubicarla entre nuestros contactos regulares. Tengo aquí un reloj con una esfera que está causando dificultades. Uno de los números se ha soltado y está reteniendo la manecilla. ¿Conoce a alguien que hace esta clase de reparaciones? Tenemos aquí a un judío cuyas facciones son notoriamente semíticas. ¿Sabe de alguien que estaría dispuesto a correr un riesgo adicional? Lo siento, pero el reloj de niño que ustedes nos dejaron no tiene reparación. ¿Tienen ustedes el recibo? Un niño judío ha muerto en una de nuestras casas. Necesitamos un permiso para sepultarlo. Una mañana de mediados de junio, el teléfono resonó con este mensaje. Tenemos aquí un reloj de hombre que nos está causando problemas. No podemos hallar a nadie que lo repare. Hay una razón. La esfera es muy anticuada, de modo que se trataba de un judío cuyas facciones lo delataban. Esta era la clase de personas más difíciles de ubicar. Envíe el reloj para acá y veremos lo que podemos hacer en nuestro taller. Respondí inmediatamente después de las 7 aquella noche. Sonó la campanilla de la puerta del costado. Di una mirada al espejo colocado en la ventana del comedor, donde todavía estábamos sentados para el té de hojas de rosa y tallos de cerezo. Aún mirándolo desde la cabeza, yo podía advertir que este era nuestro reloj anticuado. Su forma, sus ropas, su misma postura eran típicamente judías. Bajé corriendo hasta la puerta. Entré. El hombre flaco y sonriente que habría cumplido 30 años poco tiempo atrás, que tenía orejas salientes, cabeza calva, anteojos minúsculos, hizo una formal reverencia. Me cayó en gracia de inmediato. Una vez que la puerta estuvo cerrada, extrajo una pipa. La primera cosa que debo preguntar, dijo él, es si podré o no usar mi buena amiga la pipa. Meyer-Mosel y su pipa no se separan fácilmente. Pero en honor a usted, bondadosa dama, si es que sus cortinas han de sufrir los efectos del olor de ella, con agrado me despediré de mi amiga Nicotina. Me reí. De todos los judíos que habían llegado a nuestra casa, este era el primero en entrar alegremente y con una pregunta relacionada con nuestro propio bienestar. Por supuesto que puede quedarse con su pipa, dije. Mi padre fuma cigarros. Cuando puede conseguir uno en estos días. Ah, estos días. Meyer-Mosel levantó brazos y hombros en una enorme encogida de hombros. ¿Qué puede esperar uno cuando los bárbaros han invadido el territorio? Lo conduje hasta el comedor.
Había 7 sentados a la mesa, una pareja judía que esperaba ubicación y 3 obreros clandestinos además de papá y Betsy. Los ojos de Meyer Mosel se fijaron de inmediato en papá. «Vaya», exclamó, «uno de los patriarcas». Era exactamente lo mejor que podía decirle a papá. «Vaya», respondió con igual buen humor, «un hermano del pueblo escogido». «¿Puede recitar el Salmo 166, Oupa?», preguntó Meyer. Papá estaba radiante. «Por supuesto que no hay Salmo 166. El libro de los Salmos llega solo hasta el 150. Debía ser una broma, y nada podía agradar más a papá que una broma bíblica. ¿El Salmo 166? ¿Quiere que se lo recite?, preguntó Meyer. Papá hizo una señal de asentimiento y Meyer comenzó la recitación. «Pero si ese es el Salmo 100», interrumpió papá. Y entonces su rostro se iluminó. «Por supuesto, el Salmo 66 comenzaba con idénticas palabras. Meyer había preguntado por el Salmo 100 y el 66. Por el resto de la velada pude oír cómo papá repetía riéndose, Salmo 166. A las 8:45 de la noche, papá tomó la antigua Biblia con lomo de bronce desde su repisa. La abrió en el pasaje de Jeremías, donde habíamos quedado la noche anterior. Luego, con repentina inspiración, pasó la Biblia a Meyer, que estaba al otro lado de la mesa. «Consideraría un honor si usted leyera para nosotros esta noche», dijo papá, sosteniendo el libro con ternura. Meyer se puso de pie. De un bolsillo extrajo su pequeño gorro de oración y luego, desde lo profundo de su garganta y con voz profunda, entonó suplicante las palabras del antiguo profeta, tan sentidas y doloridas que nos parecía oír el clamor del exilio mismo. Meyer Mosel nos dijo después que había sido cantor de la sinagoga en Ámsterdam. A pesar de su carácter alegre, había sufrido mucho. La mayor parte de su familia había sido arrestada. Su esposa e hijos estaban ocultos en una granja en el norte, donde habían declinado aceptar a Meyer. «Por razones obvias», dijo haciendo una mueca por sus propias facciones inconfundibles. Y gradualmente todos nosotros fuimos comprendiendo que este simpático hombre había llegado a la casa solariega para quedarse. Ciertamente no era un lugar ideal, pero para Meyer nada podía ser ideal en las presentes circunstancias. «Al menos», le dije una noche, «tu nombre no tiene que delatarte también». Desde los días en que Willem estudiaba historia de la iglesia, había quedado grabado en mi mente el nombre de un padre de la iglesia del siglo IV, Eusebio. «Creo que te llamaremos Eusebio», declaré. Estábamos sentados en la habitación delantera de la tía Jans, junto con Kik y otros jóvenes que nos habían traído algunos salvoconductos falsificados a una hora que ya no les permitía volver a sus casas antes del toque de queda. Meyer se echó hacia atrás en su asiento y se quedó mirando pensativamente el cielo raso. Se quitó la pipa de la boca. «Eusebio Mosel», dijo como saboreando las palabras. «No, no suena muy bien. Eusebio Gentil Mosel». Todos reímos. «No seas tonto», dijo Betsy. «Tienes que cambiar ambos nombres». Kik miró picarescamente a papá. «Oupa, ¿qué te parece Smith?» «Ese es un nombre que parece muy popular en estos días». «De veras que sí», dijo papá, sin comprender la broma. «Extraordinariamente popular». Y Eusebio Smith fue su nombre. Cambiar el nombre
de Meyer fue fácil. De inmediato adquirió el diminutivo de Eusie, pero conseguir que Eusie aceptara comida que no fuera aprobada por la ley judía era diferente. El problema consistía en que nosotros estábamos profundamente agradecidos por comida de cualquier clase. En este tercer año de ocupación hacíamos cola durante horas para conseguir lo que había a disposición. Un día el diario comunicó que el cupón número 4 servía para comprar carne de puerco. Era la primera carne que había habido en semanas. Con todo cariño, Betsy preparó el festín, ahorrando hasta la última gota de manteca para poder sazonar otros alimentos más tarde. Eusie, dijo Betsy mientras colocaba la humeante cacerola con carne de puerco y papas sobre la mesa, ha llegado el día. Eusie sacudió las cenizas de su pipa y consideró su promesa en voz alta. El que siempre había comido alimentos kosher. Él, el hijo mayor de un hijo mayor de una respetable familia, efectivamente, él, Meyer, Mousel, Eusebio Smith, estaba enfrentando la necesidad de tener que comer carne de puerco. Betsy colocó ante él una porción de longaniza y papas. Buen provecho. El incitante olor despertó nuestro apetito. Eusie se mojó los labios con la lengua. Por supuesto, dijo él, que en el Talmud hay una disposición para casos como este. Ensartó la carne con el tenedor, le dio un mordisco y elevó sus ojos hacia el cielo en actitud del más puro deleite. Y voy a buscarla también, pero luego que haya terminado de comer. Como si la llegada de Eusie hubiese roto una última vacilación. Dentro de una semana había 3 nuevas adiciones permanentes en la casa. Primero fue Job, nuestro aprendiz, cuyo viaje diario desde el hogar de sus padres en las afueras de la ciudad por 2 veces casi había terminado en que lo capturaran para ser llevado a las fábricas. La segunda vez que sucedió, sus padres solicitaron si él podría quedarse en la casa solariega y nosotros lo aceptamos. Los otros 2 fueron Henk, un joven abogado, y Lindert, un maestro de escuela. Lindert hizo una contribución especialmente importante para la vida secreta de la casa solariega. Instaló nuestro sistema eléctrico de alarma, ya que por ese tiempo yo había aprendido a hacer el viaje nocturno hasta la casa de Pickwick casi tan diestramente como podía hacerlo Kik. Una noche en que yo había aceptado agradecida una taza de café, mi amigo me hizo sentar para hacerme escuchar una plática. Cornelia, me dijo, depositando su humanidad en una silla aterciopelada demasiado pequeña para él. Entiendo que ustedes no tienen un sistema de alarma en su casa. Esta es necedad pura. También me inclino a creer que no tienen sesiones de adiestramiento regular para sus huéspedes. Yo siempre me maravillaba de lo bien que Pickwick conocía lo que sucedía en la casa solariega. Sabes que cualquier día pueden tener un allanamiento, prosiguió Pickwick. No veo la manera en que ustedes vayan a evitarlo. Decenas de personas que entran y salen y un agente de la Liga Nacional Socialista que vive en la casa de Khan, en la misma calle. El cuarto secreto que tiene no les sirve si es que la gente no puede llegar a él a tiempo. Yo conozco a este Linder. Es un buen hombre y un electricista bastante bueno. Haz que coloque un dispositivo de alarma en cada habitación que tengan una puerta o ventana hacia la calle. Luego,
Somete a tu gente a sesiones de práctica hasta que puedan desaparecer en aquel cuarto sin dejar rastros en menos de un minuto. Voy a enviar a alguien para que comience. Linder hizo el trabajo de electricidad ese fin de semana. Instaló un vibrador cerca de la parte superior de las escaleras, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en toda la casa, pero no en el exterior. Luego colocó pulsadores para hacer sonar la alarma en todo punto ventajoso donde pudiera detectarse primeramente el conflicto. Uno de esos pulsadores quedó bajo el antepecho de la ventana del comedor, precisamente debajo del espejo que daba hacia la puerta lateral. Otro estaba colocado en el vestíbulo, bajando las escaleras, precisamente al lado de adentro de esa puerta, y un tercero en la parte de adentro de la puerta del frente, en la Bartholomew-Straat. También instaló un botón debajo del mostrador de la tienda y uno en cada banca de trabajo, como así también debajo de las ventanas de las habitaciones de tía Jans. Estábamos preparados para someternos a nuestra primera prueba. Los 4 miembros no oficiales de nuestra casa ya estaban preparando las escaleras hacia el cuarto secreto 2 veces al día. En la mañana para guardar allí sus ropas de dormir, sus cobijas y los artículos de aseo personal, y por las noches para dejar allí sus cosas de uso diario. Del mismo modo, los miembros de nuestro grupo que tenían que alojarse allí durante la noche guardaban sus abrigos impermeables, sombreros o cualquier cosa que hubiesen traído consigo. Todo eso traía como consecuencia una buena cantidad de tráfico de entrada y salida a mi pequeño dormitorio, que ahora era más pequeño, casi 1 metro. Muchas noches lo último que veía antes de dormirme era a Eusie, vestido con su larga bata y su gorro de dormir adornado con borlas, llevando en sus manos las ropas que había usado durante el día para guardarlas en el cuarto secreto. Pero el propósito de los ensayos era para ver cuán rápidamente podía llegar la gente al cuarto a cualquier hora del día o de la noche, sin aviso previo. Un joven alto, pálido, llegó una mañana procedente de la casa de Pickwick para enseñarme cómo dirigir los ensayos. «Smith», exclamó papá cuando el hombre se presentó, «verdaderamente es de lo más sorprendente. En estos últimos tiempos hemos tenido un Smith después de otro. Ahora usted se parece mucho a...». El señor Smith se desembarazó amablemente de las averiguaciones genealógicas de papá y me siguió escaleras arriba. «Las horas de comida», dijo él, «son un tiempo propicio para un allanamiento. También a medianoche». Recorrió habitación tras habitación, señalando todas las evidencias que veía de que más de 3 personas vivían en la casa. «Fíjense en los cestos de desperdicios y en los ceniceros». Hizo una pausa en uno de los dormitorios. «Si el allanamiento ocurre de noche, no tan solamente deben llevar con ellos sábanas y frazadas, sino que deben aún dar vuelta al colchón. El truco favorito de la policía secreta consiste en detectar un lugar tibio en una cama». El señor Smith se quedó para almorzar. Ese día éramos 11 a la mesa, incluyendo a una dama judía que había llegado la noche anterior y a una mujer gentil y su hija pequeña, que eran miembros de nuestro movimiento clandestino y que actuaban como escoltas. Ellas 3 habían de salir rumbo a una finca en Brabant inmediatamente después del almuerzo. Betsy acababa de servir un guisado preparado con carne, cuando, sin aviso previo, el señor Smith se echó hacia atrás en su silla
y presionó el botón que estaba bajo la ventana. La alarma sonó allá en lo alto. La gente se puso de pie, cogieron vasos y platos y procuraron alcanzar las escaleras mientras el gato se agarraba de la cortina consternado. Hasta nosotros llegaron gritos de más rápido, no tan fuerte. Y lo está derramando, mientras que papá, Betsy y yo arreglábamos con apresuramiento la mesa y las sillas para que pareciera como que estaba llevándose a cabo un almuerzo para 3. No, dejen mi lugar, nos instruyó el señor Smith. ¿Por qué razón no habían de tener un huésped para el almuerzo? La dama y la niñita también podrían haberse quedado. Por fin estuvimos sentados de nuevo y el silencio reinó en lo alto de las escaleras. El proceso completo había tomado 4 minutos. Un poco más tarde, estuvimos reunidos de nuevo, todos alrededor de la mesa del comedor. El señor Smith puso ante sí la evidencia acusadora que había hallado. 2 cucharas y un trozo de zanahoria en la escalera, cenizas de pipa en un dormitorio. Desocupado. Todos miraron a Elsie, quien se puso colorado hasta la punta de sus largas orejas. Esos también, y él indicó los sombreros de la madre y de la hija que colgaban todavía en la percha que había en la pared del comedor. Si tienen que esconderse, deténganse y piensen con qué llegaron. Aparte de lo cual, todos ustedes se mueven con demasiada lentitud. A la noche siguiente, yo misma volví a hacer sonar la alarma y esta vez acortamos nuestro tiempo en 1 minuto y 33 segundos. En nuestro 5.º ensayo, habíamos bajado a 2 minutos. Nunca conseguimos el ideal de Pickwick de menos de 1 minuto, pero con práctica aprendimos a desentendernos de cualquier cosa que estuviésemos haciendo y a conseguir que los que tenían que esconderse en el cuarto secreto lo hicieran en 70 segundos. Papá, Toast y yo practicamos técnicas de obstaculización. Las que usaríamos si la Gestapo viniera por la puerta de la tienda. Betsy inventó una estrategia similar para la puerta lateral. Con estas tácticas dilatorias esperábamos poder ganar esos 70 segundos salvadores. A raíz de que los ensayos tenían un efecto contraproducente en el ánimo de nuestros huéspedes, pues el miedo, aunque no expresado, estaba siempre presente. Procurábamos evitar que estas ocasiones llegaran a ser del todo serias, como un juego. Nos decíamos uno al otro, una carrera para batir nuestro propio registro. Un componente de nuestro grupo era el dueño de la panadería de la calle próxima. A comienzos del mes, yo depositaba en sus manos un cierto número de cupones de azúcar. Entonces, cuando creía que era tiempo de efectuar un ensayo, iba a su casa y retiraba una bolsa de merengues que en aquellos días de escasez de azúcar eran un manjar refinadísimo, y los ocultaba en mi banca de trabajo para distribuirlos en calidad de recompensa por una práctica coronada por el éxito. El pedido de merengues era cada vez más grande. En la actualidad, además de los obreros a quienes deseábamos iniciar en el sistema, teníamos otros 3 pensionistas permanentes: Thea da Costa, Meta Monsanto y María Italy. María Italy, que tenía 76 años de edad, era la persona mayor de nuestros huéspedes y era también quien significaba el problema mayor. En el mismo momento en que María pisó nuestra puerta, oí el jadeo característico del asmático, que la había hecho indeseable en otros lugares, puesto que su condición comprometía la seguridad de los demás. Presentamos el caso a una junta deliberativa. Los 7 a quienes afectaba mayormente la situación, Elsie, Hope, Hank, Linda, Meta, Thea y la misma María, se unieron a papá
a Betsy y a mí en la habitación delantera de la tía Jans. No nos vamos a engañar, comencé diciendo. María tiene una dificultad que se presenta especialmente después de subir escaleras, que podría poner a todos ustedes en peligro. En el silencio que se siguió, la dificultosa respiración de María pareció escucharse todavía más fuerte. ¿Puedo hablar?, preguntó Elsie. Por supuesto. Me parece que todos los que estamos en esta casa tenemos dificultades de una clase u otra. Somos los hijos huérfanos, a quienes nadie desea. Cualquiera de nosotros representa un peligro para los demás. Yo doy mi voto para que María quede. Conforme, dijo Henk, el abogado. Llevémoslo a votación. Las manos comenzaron a levantarse, pero María hacía esfuerzos para hablar. Por votación secreta, pudo decir ella al fin. No debemos exponer a nadie a la vergüenza. Henk trajo una hoja del papel del escritorio que había en la habitación contigua y lo dividió en 9 trozos pequeños. Ustedes también, dijo él, mientras nos ofrecía papeletas a Betsy, a papá y a mí. Si nos descubren, ustedes sufrirán del mismo modo que nosotros. Pasó lápices a todos. Pongan no si es que piensan que el riesgo es demasiado grande. Sí, si es que piensan que este es el lugar que a ella le corresponde. Durante un momento los lápices estuvieron activos. Luego Henk recogió las papeletas plegadas. Las abrió en silencio y enseguida se dirigió hacia María y las dejó caer sobre su falda. 9 trocitos de papel, 9 veces la palabra sí. De este modo se había formado nuestra familia. Otros se quedaban con nosotros un día o una semana, pero estos 7 permanecían formando el núcleo de nuestro feliz hogar. El hecho de que pudiera ser feliz en tal tiempo y bajo tales circunstancias era mayormente un tributo a Betsy. A causa de que las actividades físicas de nuestros huéspedes estaban tan restringidas, las veladas bajo la dirección de Betsy se constituyeron en la puerta al ancho mundo. A veces teníamos conciertos con Lindert al violín y Thea, que era una artista consumada en el piano, o Betsy solía anunciar una velada de Vondel, el Shakespeare holandés, haciendo que cada uno leyera una parte. Pidió también a Elsie que nos diera lecciones de hebreo una noche a la semana y otra noche Meta nos enseñaba italiano. La actividad de la velada tenía que ser breve, pues la ciudad gozaba de los beneficios de la electricidad solo por un corto rato cada noche, y las velas debían reservarse para los casos de emergencias. Cuando las lámparas comenzaban a vacilar y a apagarse, nos dirigíamos hacia abajo al comedor, en donde teníamos instalada mi bicicleta sobre su soporte. Uno de nosotros montaba en ella, los demás tomaban sillas y mientras el que estaba montado pedaleaba furiosamente para hacer brillar la luz de la bicicleta, alguien proseguía leyendo el capítulo empezado de la noche anterior. Cambiábamos ciclista y lector tan a menudo como las piernas y las voces se cansaban, leyendo de este modo cuentos, novelas y otros teatrales. Papá siempre subía las escaleras después de la oración a las 9:15, pero el resto de nosotros nos quedábamos reacios a romper el círculo, lamentando que la velada tocara su fin. Oh, bien, solía decir Elsie, esperanzadamente mientras nos dirigíamos finalmente hacia nuestras habitaciones. Ojalá haya un ensayo esta noche. No he probado un merengue hace casi una semana. Hasta aquí la lectura del capítulo 7 de nuestro libro El refugio secreto por Corrie ten Boom con Juan y Elizabeth Scheril.